Buenas, este video es sobre derivada, pero cómo aplicar derivada a partir de la tabla de derivadas. Porque la definición, ¿sí? Una vez que se repite muchas veces, uno puede llegar a encontrar ciertas cosas en común. Por lo tanto, aparece la tabla de derivadas. Yo acá tengo copiada una parte de la tabla. Debajo del video seguramente les voy a dejar un link para descargar la tabla, y aquellos que me tienen como profe de su cátedra ya la tienen que tener. Así que, ¿cómo se aplica? Bueno, ¿qué quiere decir? Los tres primeros casilleros son los más importantes a tener en cuenta. Y si tienen la tabla de valores que yo les voy a dejar, además tienen también escritas en esa misma tabla las propiedades que son muy importantes, que es de lo que se va a tratar este video, de la derivada a partir de la tabla de valores y de las propiedades de la derivada. Primer caso, ¿qué quiere decir? Si C y 0 ahí del otro lado. En algunas tablas sí lo pueden encontrar como K también, además de C. Yo siempre les digo las dos formas porque uno se puede agarrar de cualquier tipo de libro, pero la realidad es que, ¿qué significa esa K, por ejemplo, o la C que teníamos hoy? Constante quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de una constante, si uno tiene una función, que la función es una constante, un número, 5. La derivada de esta función, vamos a ponerlo hacia el costado, la derivada de esta función va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0. Así de sencillo es ver la tabla. Vamos a tratar de entender el segundo cuadro. Yo les digo que deriven esta función. 5 por x. 5 por una constante. 5 es la constante y x es la variable, ¿no? ¿Qué me dice acá? Que justamente la derivada es la constante. O sea que la derivada de x va a ser 5. ¿Sí? Así de sencillo es ver los dos primeros casilleros de la tabla. Vamos a ver el tercer casillero, que es el más utilizado porque tiene que ver mucho con los polinomios. Y es el ¿qué pasa si yo tengo un x a la quinta y lo quiero derivar? Ahí en la fórmula se figura como x a la n, o en la tablita que tendrían que tener en sus manos. X a la n. Puede ser con cualquiera, en este caso es x a la 5. ¿Cuál es la derivada? Ahí en la tablita dice n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que este 5, en este caso, va a pasar multiplicando adelante, y que al 5 que yo tenía acá arriba le voy a restar 1. ¿Sí? O sea que básicamente uno lo puede hacer directamente. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. ¿Sí? Y después, bueno, funciones como el logaritmo natural, leal a x, seno de x, coseno de x, que tienen su derivada también. ¿Sí? Específicamente eso es utilizar la tabla. Pero uno no va a poner funciones tan sencillas o tan cortitas. Uno va a poner polinomios que tengan 5 términos, 3 términos. Entonces para eso hay que aprender primero las propiedades para saber cómo y dónde y en qué momento utilizar la tabla. En la tabla que yo les di, que es tabla de derivada de funciones simples, ¿sí? También figuran las propiedades, que vamos a ir viendo de a una. La primera propiedad ¿sí? es cómo se deriva a una constante por una función. ¿Sí? La propiedad dice que la constante queda fuera y se deriva solo la función. ¿Pero qué quiere decir esto con
números o con funciones. Bueno, por ejemplo, vamos a ver la función de x 3x a la quinta. ¿Sí? Es como una mezcla de lo que teníamos hoy. ¿Sí? Tenemos a k por una función que es x a la quinta, una función polinómica. Yo esto lo puedo derivar, pero ¿qué hago con el 3? Bueno, muy sencillamente lo que me dice acá es que cuando yo derivo al 3, lo dejo apartado, ¿sí? Y derivo la función. Por lo tanto, bajo el 5, utilizando la tercera fila, y x a la cuarta porque le resto 1, n por x a la n más 1. Y después esto, tranquilamente, para dar el resultado final, me queda 15x a la cuarta. También, si uno tiene maña, puede hacer directo eso. Esto es derivar con la tabla aplicando la primera propiedad, que es cuando tengo un número delante de una función. Mismo puede ser otra función. A ver, 5 por seno de x. La derivada va a ser el 5. ¿Y quién es la derivada del seno? Coseno de x. ¿Sí? Derivo solo la función. La segunda propiedad es una de las que más nos ayudan en cualquier tipo de derivada polinómica. Es la que nos indica que cómo se deriva una suma o una resta. Bueno, la derivada de la suma y la resta es la suma de las derivadas de cada una de las funciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo este polinomio, bueno, tengo sumas y restas, yo en la tabla no encuentro ninguno que me derive esto directo, pero sí puedo derivar a cada uno de estos. Como hay una suma, yo puedo a esto derivarlo por un lado, a esto derivarlo por otro lado y a esto derivarlo por otro lado. Entonces acá sí voy a hacer la derivada hacia abajo. Derivo. Vamos a derivar primero esto, porque vamos a suponer que es f. Bueno, voy a derivar primero el primer término. Independiente, ¿por qué? Porque me dice que si yo quiero derivar todo, puedo primero ir derivando cada uno en la suma o en la resta. 5, porque utilizo la propiedad 1, acá hay una constante por una función, bajo el 5 y me queda 4. Más. Ahora derivo el siguiente. Entonces derivamos el 3, lo saco afuera y derivo el x a la cuarta, lo cual nos queda 4x a la 3 menos 2, derivo el x al cuadrado, 2x a la 1 y menos la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Por eso les decía que la tabla es muy importante. Acá, si uno quiere dar el resultado final de la derivada, nos queda 5 por 5, 25x a la cuarta, más 12x al cubo, menos 4x. Y ahí es la derivada. Si uno quisiera hacer la derivada segunda, lo que se conoce por derivada segunda, es derivar la derivada que ya está. Si uno quiere hacer la tercera, hace la derivada de la segunda. Y así sucesivamente. No solo funciona con los polinomios, porque uno podría tener, por ejemplo, logaritmo natural de x más seno de x menos x a la quinta. Todas funciones cruzadas. La derivada va a ser 1 sobre x más coseno de x
menos 5x a la cuarta. Derive cada uno por separado. Eso es la propiedad de la suma. Bueno, ahora vienen propiedades un poco más complejas, que son la propiedad 3 y la 4. La 3 es la propiedad de la multiplicación y la 4 la de la división. Así que la propiedad de la multiplicación consiste en que la derivada de una multiplicación no es igual a la multiplicación de las derivadas y punto y se termina. No, no. Hay una propiedad mucho más importante y más extensa. La derivada de la multiplicación es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivarla, más la primera función sin derivarla por la segunda función derivada. ¿Sí? Ejemplo. Yo tengo una función donde tengo dos funciones que se multiplican. Una función polinómica y una función trigonométrica. La derivada no va a ser la derivada de esta por la derivada de esta y terminó. No. Tengo que aplicar esta propiedad. Por eso siempre es bueno recurrir a la fórmula. Y es bueno en la tabla tener la tabla de derivada menos y que en la tabla de derivada esté la propiedad también. Eso es un beneficio. Esto me queda. El primero derivado, o sea que si esto es f y esto es g, ¿sí? El primero derivado va a ser 5x a la 4 por g sin derivar, por seno de x, más x a la quinta, f sin derivar, por coseno de x. ¿Sí? Es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Acá en este caso son todas dos funciones distintas, pero si llegan a ser todos polinomios se pueden simplificar, se pueden sumar, restar. Pero bueno, acá no se puede hacer nada. Y la cuarta propiedad, ¿sí? La cuarta propiedad es justamente la de la división. ¿Sí? Que es muy parecida a la anterior, pero con dos cosas diferentes. Hay que tener cuidado de no equivocarse. Por eso insisto que está muy bueno que en la tabla derivada estén las propiedades. Es el primero derivado por el segundo sin derivar. Pero acá en vez de más, es menos. El primero sin derivar por el segundo derivado. Exactamente igual que el anterior. Y dividido el segundo al cuadrado sin derivar. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo donde tengamos una hermosa división de funciones. Por ejemplo, x a la quinta dividido en coseno de x. La derivada va a ser, este es f y este es g. Entonces, es el primero derivado, 5x a la cuarta, por el segundo sin derivar, ¿sí? Menos el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada del coseno es menos seno, así que después acá menos por menos, ojo, nunca se olviden de esas cosas, detalles de los signos.
menos el segundo al cuadrado, pero sin derivar. ¿Sí? Coseno cuadrado de x es lo mismo que escribir coseno de x al cuadrado. Es para evitar poner los paréntesis, ¿sí?